Bueno, vamos a continuar ahora, hermanos, y vamos a ir desarrollando nuestra clase respecto de las ideas. Voy a compartir la pantalla para continuar. Bueno, nos quedamos en esto. Uno de los las grandes preguntas, hermanos, que todo predicador o predicadora debe de hacerse es, ¿cuál va a ser la idea principal que va a guiar y que va a acompañar mi sermón, ¿no? Y esto es fundamental porque si nosotros no planteamos una idea general que nos permita a nosotros decir a nuestros oyentes, eso es lo que yo quiero que recuerden, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Si la iglesia, hermanos, o su oyente sale del servicio no teniendo una idea clara de qué es lo que usted quiso decir, es porque no planteó desde un principio cuál era la idea principal. ¿Mm? Entonces, es fundamental, hermanos, fundamental trabajar en los conceptos de la idea principal. Las personas en los bancos, hermanos, se quejan casi de manera unánime de que los sermones a menudo contienen demasiadas ideas. Fíjense ustedes que si nosotros queremos predicar en un sermón todas estas ideas que hemos dicho, ¿no es cierto?, de la pesca milagrosa, por ejemplo, que salieron 3, 4, 5 ideas, terminaríamos no abordando ninguna, o más bien necesitaríamos 2 horas para poder explicar punto por punto. Y eso evidentemente en las reglas de la homilética no funciona. Eh, Hago la precisión aquí, hermanos, que cuando hablo de homilética o de reglas de homilética, la homilética es la ciencia que se encarga de preparar los sermones, de enseñarnos a preparar los sermones o las predicaciones. Eh, a eso se le llama homilía, es un discurso. De ahí viene la palabra homilética, de homilía, que es un discurso, un sermón, una prédica. Cuando hablo de reglas homiléticas, como vamos a ver en todo el curso que nos resta, estamos hablando de que esta forma de hacer sermones debe cumplir con ciertas normas, ciertos requisitos o ciertas reglas que deben observarse. Y en las reglas de la homilética, hermanos, un sermón de 40, 50 minutos es suficiente. Entonces, si nosotros queremos plantear varias ideas, necesitaríamos 2 horas. Si no, vamos a decir mucho y no vamos a decir nada. Esa puede ser una observación incorrecta a veces, ¿no? De que tengan demasiadas ideas. Los sermones rara vez fracasan porque tengan demasiadas ideas. Más bien, se fracasan porque esas ideas no tienen relación entre sí. Nosotros podríamos tener algunas ideas que nacen de la misma historia, ¿no es cierto? Pero que si no tienen relación, no es conveniente usarlas. Lo que hoy planteó Norma, ¿no es cierto?, fue una relación de ideas que sí se relacionaban. Y entonces que le dan sentido una historia a la otra, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la pesca milagrosa y vamos a hablar de las ideas que estamos planteando allí, ¿no es cierto? Y tocamos un punto, por ejemplo, de la historia de David y de Betsabé, cuando David manda matar a Urías eteo, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que, bueno, tal vez David no tenía a Jesús en su corazón como el capitán, como el que tomaba la barca, como que David no había dejado que Jesús tomara el control de su corazón. Esta es una idea muy forzada, porque la historia de David, aunque podríamos plantearla de esa manera, ¿no es cierto? No tiene que ver con esto, que estamos queriendo hablar de la pesca milagrosa, ¿no? O de alguna otra historia que logremos ver, ¿no? Este, eh, las ideas deben relacionarse, deben tener una relación para que el oyente, ¿no es cierto? No, no lo, no lo, no se confunda. Escúchenme algo, queridos hermanos, fíjense.
Hoy ustedes, por ejemplo, están viendo la clase y están guiándose las ideas con lo que están viendo, ¿no? O sea, yo a veces leo lo que está en su pantalla y charlo sobre eso. Bien, en la predicación, hermanos, la iglesia no está viendo su sermón. La iglesia no está viendo lo que usted escribió, ¿no es cierto? No sabe lo que va a decir después. Usted sí lo sabe, porque usted armó el sermón. Entonces, lo único que usted debe saber que la iglesia está usando el sentido del oído para seguirle la idea, para seguirle la idea. Entonces, si usted mm, habla de muchas ideas y si estas no tienen relación las unas con los otros, el oyente que solamente está usando el sentido del oído se va a perder y no va a tener forma de cómo recuperar, a menos que usted después reparta todos los sermones, reparta su sermón, le saque fotocopia y reparta su sermón a cada hermano para que más o menos entienda lo que usted quiso decir. Pero eso tampoco es correcto y no se hace. Entonces, el hecho de que nosotros manejemos ideas que tengan relación, hace que esas ideas estén en función de la idea principal. Entonces, el oyente va a tener muy claro qué es lo que quisimos decir. Lo ideal, hermanos, es que cada mensaje contenga la explicación, la interpretación o la aplicación de esa idea predominante. Porque a veces iniciamos un sermón con una idea, con un texto bíblico y terminamos con otro texto bíblico que tampoco tenía mucho que ver con nuestra idea. Si esa idea, hermanos, es explicada, interpretada, aplicada y apoyada por algunos textos de la Escritura en función de esa idea principal, está bueno, está bien, está bien. Pero si no tiene ninguna relación, no, no forcemos el texto, no lo manipulemos. El texto tiene que fluir de manera natural, de suyo propio, tiene que fluir, porque esto es lo que tiene de maravilloso el texto sagrado, fluye de manera armoniosa. Entonces, si usted tiene una idea, hermanos, hay que explicarla y hay que tomarse el tiempo. Por eso tenemos 40 minutos para explicar esa idea. Entonces, el hecho de que vaya a la iglesia, a su casa, teniendo al menos una idea bien clara y bien fija en su mente, ganamos más que queriendo saturarle con un montón de cosas y que vaya a su casa y que si alguien le pregunta, che, ¿de qué trató el sermón? ¿De qué habló el predicador? Digan, mira, pues habló de Adán y Eva, habló de la Torre de Babel, habló de José, habló de Sansón, y luego se fue a Jonás, y luego tocó un texto de Ezequiel, y luego utilizó un salmo, y luego habló de Pablo, y finalmente a un libro de un texto de Apocalipsis. Y bueno, explícame qué fue eso. No tengo ni idea, dice, porque yo no entendí lo que el predicador quiso decir con tantos textos. Siempre es importante, hermanos, que el predicador tome el tiempo necesario o tome conciencia más bien de la importancia de predicar, de explicar su idea principal. Ahora, ¿por qué es importante la idea predominante en el sermón, hermanos? Para no perdernos. Uno puede variar, o sea, uno le dice de diversas maneras en homilética, ¿no? A esta idea predominante. Algunos le dicen idea central, otros le dicen cuál es el tema de tu sermón, cuál es el tema que vos vas a charlar. Algunos le llaman proposición, algunos le dicen tesis, algunos le dicen pensamiento principal, como usted quiera llamarlo. Cuando usted escuche cualquiera de estas denominaciones, usted sabe que es el tema principal o el tema que usted quiso charlar o el pensamiento principal que usted quiso decir. Sin embargo, no importa la denominación que usted le dé,
a esto, a este punto del sermón, lo importante es que el discurso debe ser eficaz. La predicación tiene que ser eficaz. Es decir, es un discurso que se va a centrar en algo específico. Se va a centrar en una idea central, se va a fijarse en una idea central. Y a partir de allí va a desarrollar todos los demás elementos que van a arropar, que van a brigar, que van a rodear a su idea principal. ¿Okay? Por eso es importante. Quiero compartir esta frase de Donald Miller que me gusta mucho en cuanto a las ideas y me parece interesante que nosotros podamos aprender. Dice Donald Miller, cualquier sermón debería tener solo una idea principal. Una idea principal. Los puntos o subdivisiones deberán ser partes de esa idea mayor, o sea, deberán nacer de esa idea. No son ideas distintas, no son pensamientos diferentes, no son temas diferentes. Son temas que nacen o que surgen de manera natural de nuestra idea principal. Dice Donald Miller, así como los bocados de cualquier comida son parte de la totalidad, cortados en trozos que son manipulables y digeribles. Siempre hablamos de comida para variar, hermanos. Siempre terminamos hablando de comida. Pero fíjense cómo Donald hace una metáfora muy interesante de cómo deberían ser los bocados o la comida que le vamos a dar a nuestros oyentes, pensando que la palabra de Dios es el pan del cielo, es el alimento espiritual que nuestros oyentes tienen. Entonces es como la comida, ¿no? Que ponemos el plato, ¿no es cierto? Tenemos la ensalada de papa, tenemos la mandioca, tenemos la ensalada verde, tenemos la costillita, el chinchulín, tenemos la tripa gorda, tenemos el vacío, el pollo y el chorizo. Bien. Pero cada uno de ellos, hermanos, no agarramos el plato, abrimos la boca y nos lo comemos todo, sino más bien vamos cortando en pedacitos y lo vamos disfrutando. Entonces cortamos un pedacito de carne, un pedacito de mandioca, un pedacito de zapallito y lo vamos comiendo porque se puede pinchar con el tenedor y se digiere de una manera normal. Si no, imagínense, tendríamos todo en la boca, no podríamos digerir eso, tendríamos que vomitar. Y entonces Miller, hermanos, hace esta comparación y dice, así son los puntos de un sermón. Estos deberían ser seccionados, ¿no? Del tema único y predominante. Esa idea que nosotros tenemos, debemos hacerla en pedacitos, diríamos. Pedacitos que le permita al oyente comer de manera simbólica, tragar o digerir de manera simbólica y que le haga provecho. De manera, estoy usando la metáfora, ¿no es cierto? Entonces, deberían ser secciones del tema único predominante divididos en fragmentos más pequeños para que la mente pueda asirlos o entenderlos o tomarlos o asimilarlos y entonces podamos llevarlo a la práctica. Si usted su auditorio, hermanos, es un auditorio que no tiene una preparación académica, no le hable ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo, ni en alemán, ni en nada por el estilo. Háblele en sus palabras, en sus términos, de tal manera que esas pequeñas frases, ¿no? Puedan hacer que la gente las asimile. Porque si no, van a decir, como un chiste, a ver si me acuerdo que llegó un hermano a su casa y le preguntaron, oye, ¿y cómo estuvo el sermón? Y el hermano dijo, vos sabés que muy bueno, dice, muy bueno, dice. ¿Y de qué habló el predicador?
Y el hermano dice, ay, vos sabés que habló de tantas cosas lindas, dice. Habló de teología, de homilética, de hermenéutica, de cristología, de neumatología, de amartología, de eclesiología. Y el hermano le dijo, oye, ¿habló de la palabra de Dios o habló de sus enfermedades? Dice. Porque esos nombres son medios raros, más bien parecen enfermedades raras que pudo haber tenido. Y claro, porque si uno no sabe lo que es todo eso, ¿no es cierto? La gente no va a tener ni idea de lo que eso significa. Eh, Aaron dice, hablo de comida nomás. Y sí. Entonces, ojo con esto, hermanos. Cuando ustedes se pongan a predicar, por favor, traten siempre de hablar de lo terreno. Entonces, Donald Miller concluye diciendo, ahora estamos en condiciones de afirmar, en términos más simples, la tarea de este capítulo que estamos teniendo. Todo sermón debe tener un tema, el cual debe ser el mismo de la porción bíblica en la que se basa. Predicación bíblica, hermanos. Por favor, lo vamos a ver en las ilustraciones, en el capítulo de ilustraciones, pero por favor, hermanos, nunca utilice los sermones para hablar de usted. He escuchado sermones en donde uno termina enterándose de la vida del predicador, de su esposa, de sus hijos, de su familia, de todo mundo, menos de lo que dice la bendita palabra de Dios. Usted es un predicador de la palabra de Dios. Entonces nuestras ideas tienen que nacer del texto bíblico. Y la gente tiene que escuchar palabra de Dios. Más allá de las anécdotas que podemos contar, que eso son válidas, ya les explicaré. Pero en términos generales, como idea central, esta preposición, pensamiento central, tesis, idea central, tema, como ustedes quieran llamarlos, tiene que nacer de la palabra de Dios. Espero me esté dando a entender, hermanos. ¿Ok? Entonces, no le demos a la gente todo de un bocado, ¿no? Por eso es que muchas veces uno dice, bueno, ya está, o sea, ya, si usted sigue diciendo más cosas, yo me voy a perder porque necesitaría ir a la par del predicador con tantas ideas, ¿no es cierto? Y bueno, voy a terminar en el sentido metafórico más incorrecto, diría, y devolviendo esa palabra porque no la voy a poder tragar, no la voy a poder digerir, asimilar en mi vida. Entonces es mejor un bocadito bien armadito, bien hecho, ¿no es cierto? De a poquito dar, que sea nutritivo, que sea bueno, ¿no es cierto? Entonces allí uno está alimentando correctamente a la congregación. Estas preguntas les van a guiar a ustedes, hermanos, sobre cómo encontrar ideas principales, ¿no? Estas preguntas son fundamentales y ustedes las tienen que tener ahí. Todo predicador, hermanos, o todo el que quiere tener este ministerio de la predicación, sí o sí son preguntas básicas y fundamentales, y necesarias, ineludibles, vitales, lo como usted quiera llamar. Lo que quiero decir que son re importantes. ¿Cómo encontrar ideas principales? Primero, pensar de qué voy a hablar. ¿De qué voy a hablar? Primero es lo primero que tiene que sentarse a pensar el predicador. ¿De qué voy a hablar? Del fracaso, de la vida loca, de la fe, de la obediencia, de cómo no murmurar, del adulterio, no sé. Primero, siéntese y diga, ¿de qué voy a hablar? Y una vez que tenga claro esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ya tiene un camino muy avanzado para preparar su sermón. Este es uno de los puntos más difíciles de un predicador. Porque a veces vos te sentás, ¿viste? Y no te viene nada a la cabeza. Y te vienen mil ideas y dices, no, esta no. Y bueno, esta puede ser. Y esta no la conozco, ¿no? Entonces, pero bueno, este es un proceso que sí o sí todo predicador debe continuar.
¿Por qué voy a hablar de ese tema? Ok, voy a hablar del fracaso. Pero ¿por qué voy a hablar de ese tema? ¿Es necesario para la iglesia? ¿La iglesia es lo que está necesitando? ¿O será que hoy la iglesia necesita que alguien le diga sobre, no sé, sobre su necesidad de vivir una vida conforme al Espíritu de Dios? ¿Por qué voy a hablar de ese tema? ¿Qué motivación tiene? Es como decir, ¿por qué ustedes están teniendo una materia de predicación expositiva? Para los que predican, les cae como anillo al dedo, porque están aprendiendo para seguir predicando. Los que quieren predicar y no saben, también les cae como anillo al dedo, porque aunque quieren hacerlo, ahora van a aprender cómo hacerlo. Pero también, ¿por qué estudiar una materia de alumnos que no tienen ni la más pálida idea de querer predicar algún día? De decir, mira, yo no voy a predicar, ¿no? Por las razones que sean. Y yo digo que mi justificación como director del seminario para plantear esta materia en su plan de estudios es que todos somos predicadores y predicadoras de la palabra y que de alguna u otra manera tenemos que estar preparados porque hoy básicamente, necesitamos básicamente el hecho de levantar una generación que hable de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de ese tema? Debe haber una justificación, debe haber una razón. Acuérdense siempre, nunca, o más bien, siempre eviten eh, establecer la motivación de sus temáticas con base en sus necesidades personales, en base a sus intereses o en base a querer retar a alguna familia o algún hermano. O sea, no, nunca tomen motivaciones de esa naturaleza, ¿no es cierto? Y finalmente, hermanos, cuando ustedes encuentren la motivación del tema del que ustedes van a hablar, de la idea principal, entonces deben preguntarse, ¿qué quiero lograr con eso? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es realmente la meta a la que quiero llegar una vez terminado mi sermón? ¿Solamente quiero que la gente entienda lo que es un fracaso? Si ese es tu fin, está bien, pero pensaría que te quedarías corto, nos quedaríamos cortos todos, ¿no es cierto? Pero si mi fin es que la persona primero sepa que es un fracaso, luego sepa, ¿no? Cómo encarar ese fracaso, cómo superar ese fracaso, qué consejos podría darles yo para superar ese fracaso. Entonces, estoy, ¿no? Teniendo la intención de que mi oyente se vaya con algo que le sirva para su vida. Y eso se le llama aplicación. Entonces, ¿qué fin quiero alcanzar del texto, no es cierto? ¿Qué fin de mi sermón? ¿Hacia dónde quiero llegar? Estas tres preguntas, hermanos, son fundamentales para empezar a plantear las ideas que uno quiere compartir con la iglesia. ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar? ¿Y qué fin deseo lograr con ese tema? O sea, quiero que la gente tenga transformación. Bien, entonces tengo en mi sermón sí o sí que plantear algunos temas, algunos puntos, algunos consejos, porque uno dice, hermano, usted no puede, no debe vivir como un fracasado. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene que salir adelante. Usted tiene que echarle ganas. Usted no tiene que bajar los brazos. Y uno dice, sí, gracias, ¿no? Pero ahora decime cómo. ¿Cómo no debo bajar los brazos? ¿Cómo no debo sentirme frustrado? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo tengo que confiar en Dios? Decime algo práctico. Entonces la gente, cuando, che, ¿y qué habló el sermón? Y habló acerca de cómo vencer nuestros fracasos. ¿Y cómo? Dio estos consejos.
Y al menos con que uno le quede grabado, ya estamos de gane. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. Definición de idea. De idea principal, idea central. Recuerden que estamos ahorita, hermanos, en cuál es el tema principal del sermón. No estamos abarcando otras cosas. La definición de la idea es la siguiente. El término idea, hermanos, entró al castellano a partir de la palabra griega eido, que significa ver y en consecuencia conocer. Fíjense, cuando uno tiene una idea y esa idea la transmitimos, la gente mira, la gente conoce algo que tal vez no conocía, que desconocía. A veces, una idea nos permite ver lo que anteriormente nos resultaba oscuro. Por eso es fundamental, hermanos, plantear excelentes ideas, buenas ideas generales que le permitan a nuestros oyentes ver o conocer eso que desconocen, que dicen, ah, mira vos, ¿no? Es como ahora descubrimos algunas ideas que nosotros no conocíamos del texto bíblico, ¿no? Y que dices, ah, mira, qué linda idea se me ocurrió para plasmar en mi sermón y que la gente también mire lo que nosotros a veces no, que la gente mire lo que nosotros ahora miramos y que ellos desconocen. Entonces, una idea, hermanos, es dar a conocer. Por eso es que cuando hay muchas ideas, las ideas son confusas, se vuelven oscuras, se vuelven como una nebulosa. Y entonces no estamos preparados para poder transmitir con claridad el mensaje del Señor. En la vida común, hermanos, fíjense, cuando una explicación nos provee una nueva visión, exclamamos, claro, claro, ya veo lo que quieres decir, lo que has querido decir, ¿no? Entonces, cuando alguien nos explica clarito, ¿viste? Cuando uno dice, mira, te voy a explicar, te voy a decir, así, de esta forma, así, asado, ta. Entonces, bueno, dice, ahora ya lo entendí, ya supe qué es lo que querías decir, ¿no? Ya sé tu idea. Y entre más clara sea la explicación de nuestra idea, más nuestros oyentes van a conocer de lo que queremos decir. A través de las ideas, hermanos, le damos sentido a las partes de nuestra experiencia. Es un canal, es un conducto. Nuestras ideas son conductos. A veces las ideas se esconden en el fondo de nuestra mente como fantasmas difíciles de contener, ¿no? A veces están allí dando vueltas, y ya lo queremos decir y ya lo queremos expresar, pero otras veces luchamos con ellas para poder expresarlas. O sea, no sé si le ha pasado, lo tengo aquí, pastor, lo tengo aquí en la mente, pero no sé cómo decirlo. Sé lo que quiero decir, pero sencillamente no lo puedo expresar con palabras. Esto, hermanos, en un predicador tampoco ayuda mucho, no funciona. Porque el predicador puede tener la idea muy clara en su mente, pero si no, en el ciclo de la comunicación, ¿se acuerdan? Si el mensaje no es el correcto, el canal no es el correcto, entonces no va a llegar al receptor. Entonces, sí es muy importante, hermanos, poder hacer esa conexión entre nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Y la manera en que los vamos a expresar, las vamos a compartir. Por eso, y con esto termino la clase, a menos que las ideas se expresen en palabras, no podremos entenderlas, evaluarlas ni comunicarlas. Las ideas tienen que expresarse sí o sí en palabras. Y estas palabras tienen que ser entendibles, audibles, creativas. Estas palabras tienen que ser llenas de significado, de un significado que le dé sentido al oyente para que se identifique con él, con esas palabras, con esas ideas, ¿no? Y entonces de esa manera nosotros vamos a poder evaluar si nuestros oyentes están entendiendo de qué quise hablarles, ¿no? De qué quise hablarles.
Y si logramos que nuestros oyentes sepan de qué quisimos hablarles, entonces estamos de gane, porque entonces cumplimos bien, hicimos bien la tarea. Y de eso se trata esto. La siguiente clase, hermanos, el jueves vamos a hacer algunos ejemplos de cómo sacar ideas de textos bíblicos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir a nosotros disfrutar este, este proceso de elaborar nuestros sermones. La verdad que es muy lindo, hermano. Sé que es difícil, no es nada fácil, ¿no? Pero la verdad que uno cuando le agarra la mano y vamos a ver de dónde podemos sacar ideas, hay muchas técnicas de dónde uno puede sacar ideas, se convierte en algo lindo en nuestro ministerio. ¿Ok? Muy bien, hermanos, tenemos un minutito para preguntas. Me di a explicar, hermanos, me di a entender, ¿hay algún concepto que no? Con todo gusto. Estamos a la mitad de esta clase de ideas, ¿no? La otra clase vamos a hacer práctica de esto. Pude ser claro, hermanos, en cuanto a la importancia que debe de tener la idea principal. Mario. Sí, sí fue muy claro, pastor, en lo que nos explicó. Yo por ahí quería acotar nomás que fue fantástica esta clase para mí porque yo siempre al traer un sermón, ¿no es cierto? O una reflexión, tomaba un texto y nunca trataba de no volver a utilizarlo porque decía, bueno, yo de este texto ya hablé, decía por ahí, por suerte la Biblia es larga y tengo muchos textos para elegir, pero en algún momento se me van a terminar los textos y cómo voy a seguir exponiendo, ¿no es cierto? Y por eso creo que es fantástico esto de por ahí sentarnos y leer y volver a leer y que fluyan las ideas y de un texto, ¿no es cierto?, podamos tener 2, 3, 4, 5 ideas para armar un sermón, ¿no es cierto? Muy bien, gracias, Mario. Gracias, me alegra que eso haya sido. ¿Alguien más? Hermana Norma. Sí, lo que yo pude sacar para mí también, que aprendí mucho, amor, eso me quedó grabado. También pedir en oración la palabra, que Dios nos ayude. Lo principal es buscar la dirección de Dios por un tema. En oración primeramente, ¿no es cierto? Es como usted dijo. En amor preparar y también eso de hablar de un tema solo y buscar todos los otros contenidos. Eso me ayudó mucho. Eso es la definición de las ideas. Eso yo no conocía esa parte. Muy bien, Sí. Norma, muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias. La verdad me sonó ilustrativo la definición de Donald Miller y por eso lo traje a la clase, ¿no? Cómo tenemos que hacer pequeños bocados. ¿Alguien más? Sí, hermano. Como te decía, por ahí los que aprendimos, por ahí aprendimos, como te dice, a los contazos de la marcha. Y bueno, esto nos da una claridad más o menos si íbamos bien o no. Bueno, gracias a Dios, dentro de todo más o menos iba. Pero bueno, esto aclara muchísimo, te da mucho más, como más viabilidad para llevar bien encaminado el sermón. La verdad que es muy, muy bueno. Aprendí muchísimo hoy, la verdad que muy bueno. Gracias, Ricardo. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, si no hay alguna otra pregunta, vamos a seguir trabajando en eso. Ya empezamos a ser prácticos, vamos a empezar a desarrollar ideas. Sí, Esme, adelante. Pues a mí me encantó la clase. Yo creo que de predicación lo único que tenía era el concepto de predicación, el valor de hablar. Sin embargo, no he sabido nada y ahora entiendo que este es una clase muy importante en el cual pues nos va enseñando paso a paso de que el pararse al frente de un público, ya sea pequeño, ya sea incluso en la calle, no es hablar por hablar, no es
divagar en algo personal, sino que el centro debe de ser Cristo y saber cómo hacerlo para no errar y no enviar otro mensaje. Muchas gracias. Gracias, Esme, gracias. A todos nos ayuda, amigos míos. Hasta el profesor de la clase también le ayuda a recordar estas cosas. Así es que bueno, yo los animo, hermanos, yo los animo de verdad. No bajen los brazos, siéntanse motivados. Sé que después vamos a entrar en terrenos un poco más complicados porque, bueno, vamos a tener que ser estructurados, hacer una estructura, son muchos los elementos. A veces uno dice, yo pensé que predicar es solamente agarrar la Biblia, un texto, leerlo y tratar de explicarlo ahí más o menos, y vamos a saber que no es así, es mucho más que eso, pero no se desanimen. Creo que hoy necesitamos hombres y mujeres que tengan este ministerio de la predicación, más allá del lugar donde nos pongan a predicar, ¿no es cierto? Más allá de eso, que confío que donde nos paremos, Dios derrama el Espíritu Santo para predicar su palabra, pero necesitamos eso, hermanos, hombres y mujeres preparados, dispuestos a que cuando Dios nos llame, digamos, aquí estamos, Señor, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y levantemos una generación de iglesia, hermanos, que esté alimentada de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, que la iglesia sea alimentada y que la iglesia conozca la palabra de Dios a través de nuestras predicaciones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su presencia. Gracias por estar en clase. Que Dios los bendiga.